Bueno, vamos a ver ahora el tema de la resonancia en el marco del movimiento armónico amortiguado forzado. Entonces vamos a hablar específicamente ahora de la resonancia en amplitud. Vemos acá en pantalla cómo es la amplitud en el estado estacionario. La amplitud la vamos a pensar como una función de W sub f. Es claro que la amplitud depende tanto de K como de F sub 0, como de M, como de B, como de W sub f. Sin embargo, vamos a dejar los demás parámetros constantes y nos vamos a fijar en cómo A cambia con W sub f, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior veíamos cómo la amplitud en el estado estacionario cambia cuando se altera la frecuencia de la fuente, dejando los demás parámetros constantes, ¿no? Y A entonces varía de esta manera con W sub f. El objetivo ahora va a ser trazar una curva de A con respecto a W sub f. Entonces para eso podemos mirar algunos valores de la función en algunos puntos especiales y podemos mirar también límites al infinito o qué signo toma la función, ¿no? Entonces en este caso ustedes ven la función A de W como una función racional. Entonces aquí vemos una raíz y vemos además que lo que está dentro de la raíz siempre es positivo, ¿no? Porque este número, que puede ser negativo, al cuadrado da positivo. Aquí le sumamos otro número que es positivo. F sub 0 es definido positivo, por lo tanto A es un número positivo. Vamos a fijarnos en otra cosa. Vamos a tomar valores de WF solamente de 0 hasta infinito. Entonces vamos a dibujar esta función en el rango entre 0 menor a WF menor a infinito. Entonces para dibujarla vamos primero a calcular, por ejemplo, cuánto vale A en 0. Entonces A en 0 es sencillo de calcular. Entonces sería F sub 0 sobre raíz cuadrada de K menos M 0 cuadrado al cuadrado más B cuadrado por 0 cuadrado, y esto nos da sencillamente F sub 0 sobre K, y ese sería el valor de la función A en W sub F igual a 0. Otra cosa que podemos hacer es mirar el límite cuando W sub F tiende a infinito para A de W sub F. En este caso, pues es sencillo ver que W sub F aparece en el denominador, y si él tiende a infinito, el denominador tiende a infinito y la función tiende a 0. Entonces es fácil ver que este límite da 0. Entonces nuestra función tiene una cara específica que es la siguiente. Tenemos aquí en este gráfico entonces A en el eje vertical y W sub F en el eje horizontal. Entonces sabemos que A evaluado en 0 da F sub 0 sobre K. Entonces vamos a asumir que hay un valor por acá. Por aquí queda F sub 0 sobre K. A partir de ahí la función puede subir, bajar, hacer alguna cosa acá que todavía no sabemos. Sabemos que siempre es positiva, ¿no? Pues puede hacer así, cualquier cosa por acá, pero sabemos que cuando WF tiende a infinito, pues ella tiende a infinito. Entonces vamos a calcular entre 0 e infinito si la función tiene ceros, máximos o mínimos. Tenemos aquí la función. Entonces investiguemos bajo qué condiciones A de W sub F es igual a 0. Ya vimos que cuando W sub F es infinito da 0. Esta función tiene arriba F sub 0 y acá en el denominador tiene una función de W sub F. Sabemos que en W sub F igual a 0, pues la función toma un valor diferente de 0. Y este valor que está acá es siempre un valor positivo mayor a 0. Eso implica que esta ecuación solamente se cumple en el caso del límite cuando WF tiende a infinito. Es decir, no hay valores de WF que hagan que todo este número de acá sea igual a 0. Entonces el único 0 que tenemos es en W sub F tendiendo a infinito.
Bueno, lo otro que podemos hacer es obtener la derivada de a y igualar a 0, de tal manera que obtengamos valores críticos que posiblemente sean valores máximos o mínimos de la función. Entonces, derivemos esta función de acá. Entonces, la derivada sería f sub 0 es constante, esto es 1/2, entonces tendríamos menos 1/2 de f sub 0 por k menos m wf cuadrado al cuadrado más b cuadrado wf cuadrado a la menos 3 medios, ¿no? Menos 1/2, menos 1, menos 3 medios por la derivada interna. En este caso, entonces la derivada interna sería 2 veces k menos m wf al cuadrado, baja el 2 por la derivada interna. La derivada interna sería menos 2m wf. Vamos a continuar por aquí. Cerramos acá. Esta es la derivada interna, ¿no? 2m wf más 2b cuadrado wf y cerramos paréntesis. Entonces, poniendo las cosas de una manera más compacta, aquí tendríamos menos 1/2 f sub 0. En el denominador nos quedaría 2k menos m wf al cuadrado por menos 2m wf más 2b cuadrado wf dividido entre y obtenemos así entonces la derivada. La idea ahora es igualar esta derivada a 0. Entonces, ¿qué valores de w sub f hacen que eso sea igual a 0? Entonces, para empezar, en esta ecuación podemos pasar a dividir estos valores que son diferentes de 0 y podemos pasar a multiplicar este de aquí a la derecha. ¿Por qué? Es un valor que nunca es 0, es un valor diferente de 0, es un valor positivo, entonces podemos pasar acá a multiplicar o multiplicar a ambos lados por él y la ecuación que nos queda para solucionar sería la siguiente. Queda únicamente el término de arriba, ¿no? Podemos aquí realizar algunas cancelaciones. Por ejemplo, aquí es un 2 que multiplica todo esto, entonces lo cancelamos acá. Hay que tener cuidado acá con el álgebra. Aquí esto es esto por este, es un producto. Este con este podemos dividir. Y finalmente estamos obteniendo que vamos a hacer distributivo acá. Entonces tenemos menos 2. Menos 2m k. Menos por menos da más. Más 2m al cuadrado wf cuadrado más b cuadrado igual a 0. Y podemos ya despejar wf, ¿no? Entonces tenemos 2m cuadrado wf cuadrado igual a 2mk menos b cuadrado. Y pasamos a dividir aquí y nos queda de la siguiente manera. W sub f al cuadrado es igual a, pasamos a dividir y nos queda k sobre m menos b cuadrado sobre 2m al cuadrado. Tomando la raíz cuadrada, entonces quedamos con
W sub f igual a raíz de K sobre M menos B cuadrado sobre 2M al cuadrado. Bueno, aquí podemos tomar valor positivo y negativo. Sin embargo, vamos a tomar el positivo porque el rango de W sub f o el dominio de la función va de 0 hasta infinito. Entonces, en este punto exacto, la función tiene un máximo. Entonces, solamente tenemos este valor como el valor crítico. Bueno, ¿por qué digo que es un máximo? Entonces, el argumento podría ser el siguiente. Tenemos aquí en el eje vertical a A y tenemos en el eje horizontal a W sub f. Nuestro primer punto, digamos, podría ser este, ¿no? Que ya sabemos que vale f sub 0 sobre k. Y la función puede hacer varias cosas. Como tenemos un único punto crítico, digamos por aquí, el valor que encontramos, la función ahí puede tener un mínimo o un máximo. Si suponemos que ahí tiene un mínimo, entonces la función podría ser algo así, ¿no? Como es un mínimo, la derivada ahí tiene que ser 0. Entonces ella tiene que volver a subir. Pero como el límite cuando WF tiende a infinito es 0, entonces ella tiene que volver a bajar. Esto implicaría en que no solamente tenemos un punto crítico, sino que tenemos otro por aquí. Entonces es por eso que W sub f no representa un mínimo, sino que tiene que representar un máximo. Entonces lo correcto acá sería asumir que es un máximo y que esta función, por ejemplo, puede ir así, venir de acá, y como es un único punto crítico, entonces obtenemos aquí nuestro máximo y esa sería la función A de W, ¿no? Entonces estamos dibujando A como una función de W sub f y tiene esta cara. En el ejemplo anterior vamos a hacer algunos reemplazos acá, si recuerdan. Entonces voy a copiar acá de nuevo los datos del ejemplo que hicimos en la lección anterior y vamos a calcular W sub f en ese caso. Antes de eso vamos a llamar a este W sub f, no W sub f, sino W sub f sub c, que es el punto crítico en el cual ocurre el máximo. Los valores, si recuerdan, entonces en el ejemplo eran K igual a 3600, M igual a 2, vamos a poner aquí unidades, newton sobre metro. Aquí tenemos 2 kilogramos. B era igual a 40 kilogramos por segundo. Y F sub 0 era igual a 3424. Bueno, el valor de F sub 0 no tiene ningún interés aquí. Y entonces ya podemos calcular el WF al cual ocurre el valor máximo. Entonces W sub F crítico, entonces sería igual a raíz cuadrada de 3600 sobre 2 menos B cuadrado sobre 2M cuadrado, ¿no? B cuadrado, entonces sería 40 al cuadrado sobre, vamos a escribirlo aquí bien, 40 cuadrado sobre 2 multiplicado por 2 al cuadrado. Bueno, si introducen los valores en una calculadora, esto les da exactamente 40 radianes por segundo, ¿no? En el ejemplo que hacíamos, precisamente en 40 encontrábamos un máximo. Bueno, vamos a hablar ahora de la resonancia en velocidad o lo que es lo mismo en la energía cinética. Entonces vemos aquí x de t, ¿no? X, es decir, la posición del cuerpo en el estado estacionario, ¿no? Es A seno de WF por t más teta. A, pues ya sabemos que está en función de los parámetros K, B, M y F sub 0 y lo mismo teta, ¿no? En función de esos parámetros. Ahora vamos a
calcular la velocidad en el estado estacionario. La velocidad en el estado estacionario entonces sería A por W sub F, la derivada del seno, entonces sería coseno de WFT más teta. Y a esta cantidad, que vamos a llamar B sub 0, porque es la amplitud de la velocidad en el estado estacionario, la vamos a llamar así, ¿no? Entonces esta es la amplitud de la velocidad en estado estacionario. Bueno, como vemos, B sub 0 depende de W sub F. ¿De qué manera? Entonces, B sub 0 es una función de WF y es igual a WF, esto, WF por A. Entonces sería F sub 0 dividido entre la raíz de K menos M W sub F al cuadrado más B cuadrado WF al cuadrado. Y la idea ahora es lo mismo, ¿no? Tratar de dibujar la función B sub 0 como una función de W sub F únicamente, ¿no? Entonces manteniendo constante ¿quién? K, F sub 0, M y B. Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es encontrar, por ejemplo, los ceros de la función. Vamos a evaluar B sub 0 en 0 primero y encontramos que esto es igual a 0, ¿no? Entonces abajo nos da raíz de K, ¿no? Si reemplazamos aquí W sub F por 0 y arriba nos da 0. Entonces la función en 0 vale 0. Y vamos ahora a tratar de encontrar el límite cuando W sub F tiende a infinito. Todo esto con el objeto de dibujar la función B sub 0 de WF. Entonces, vamos a dividir arriba y abajo entre WF al cuadrado, ¿no? Entonces, claramente se observa que el denominador crece más rápidamente que el numerador porque aquí hay un factor de WF al cuadrado, pero elevado al cuadrado, es decir, WF a la 4. Debido a eso, cuando sacamos raíz cuadrada en el término dominante, nos da WF al cuadrado, que crece más rápidamente que WF, y eso nos hace sospechar que el denominador, como aumenta más rápido que el numerador, entonces esto tiende a 0. Entonces vamos a dividir arriba y abajo entre W sub F al cuadrado. Entonces tendríamos W sub F, F sub 0, sobre W sub F al cuadrado sobre tenemos acá, vamos a poner raíz de una vez y metemos dentro de la raíz el W sub F al cuadrado. Entonces tendríamos uno en W sub F a la 4 por K menos M W sub F cuadrado al cuadrado más B cuadrado W sub F al cuadrado sobre W sub F a la 4. Entonces acá podemos en ese término expandir y entonces nos queda F sub 0 sobre W sub F dividido entre tendríamos acá entonces 1 sobre W sub F a la 4 K cuadrado menos 2 veces MK W sub F cuadrado más M cuadrado W sub F a la 4. Cerramos paréntesis y continuamos acá más
B cuadrado sobre WF al cuadrado. Bueno, este término es 1 sobre WF. Este de aquí sería K cuadrado sobre WF a la 4. Este sería sobre WF cuadrado cuando se elimine el 4 con el 2. Este término nos da constante y este nos da B cuadrado sobre WF cuadrado. Entonces, cuando WF tiende a infinito, este término tiende a 0. Perdón. Cuando hagamos distributiva, este tenderá a 0. Este también tenderá a 0. Este, sin embargo, tiende a m cuadrado y este tiende a 0. Entonces, finalmente obtenemos que esto sería igual al límite. Perdón, esto básicamente sería 0 dividido entre m, ¿no? Raíz de m cuadrado. Entonces, esto básicamente es igual a 0. Como hicimos anteriormente, solo nos queda calcular la derivada de la función, de esta nuestra función, y calcular el valor de WF que hace que eso tenga un máximo. Ese valor, entonces, lo pueden realizar en su casa. Nos queda que ese WF crítico es igual a raíz de K sobre M. De esta manera ya podemos entonces hacer un gráfico de B sub 0 contra WF. Tenemos entonces aquí en el eje vertical B sub 0 y en el eje horizontal WF. B sub 0 pues es la amplitud de la velocidad y WF pues es la frecuencia angular de la fuerza externa. Entonces en este caso teníamos que en 0 era igual a 0 y en algún punto, específicamente K sobre M, la función alcanza un máximo. Entonces la función puede ser una cosa así, digamos, no vamos a ser muy rigurosos en las concavidades, pero más o menos funciona de esta manera, ¿no? Aquí vale 0 y en el infinito también vale 0 y hay un punto en el cual se alcanza un máximo. Si en la amplitud de la velocidad en este punto se alcanza un máximo, también se alcanzará un máximo en la energía cinética. Entonces observemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso tendríamos 1/2 de la masa por la velocidad. En este caso sería WF cuadrado a cuadrado como función del tiempo, ¿no? Coseno, perdón, de WF t es una t más teta. Entonces, si la amplitud de la velocidad, es decir, B sub 0 es igual a WF por A, entonces esta que es B sub 0 al cuadrado, pues tiene un máximo en exactamente el mismo punto. Bueno, vamos a hacer ahora unos comentarios finales acerca de la resonancia en velocidad o resonancia en energía. Entonces, para empezar, entonces el trabajo está definido como la integral. La podemos escribir de esta manera, pero también la podemos escribir como la suma de pequeños diferenciales de trabajo, ¿no? De tal manera que, en términos de diferenciales, dW es igual a F por dx. Si dividimos entre dt, entonces obtenemos la siguiente fórmula. F por dx dt, donde dx dt es la velocidad. Esto dice acerca de la tasa de trabajo o el trabajo por unidad de tiempo que está siendo inyectado al sistema por una fuerza F. Entonces, sobre nuestro sistema está actuando una fuerza externa F y nuestra partícula tiene una velocidad B, ambas que varían en el tiempo. Ese producto, F por B, es la tasa de transferencia de energía de la fuerza externa a nuestro sistema, ¿no? Entonces recordemos cómo es nuestra fuerza externa al sistema. Entonces lo que queremos averiguar es la tasa de energía a la cual esa fuerza externa
está trabajando. Entonces, la fuerza externa es F sub 0 coseno de WF por T. Y la velocidad en el estado estacionario es WF por A. A ya sabemos que depende de los parámetros. Coseno de WF T más teta. Entonces, estas dos cantidades y su producto nos dicen cómo o a qué tasa se está transfiriendo energía al sistema debida a la fuerza externa F sub 0 coseno de WF por T. Entonces, vamos a colocar aquí, F por B es en el caso de nuestra fuerza externa. Entonces nuestra fuerza externa multiplicada por la velocidad en estado estacionario nos da F sub 0 W sub F por A. Recordemos, todo esto es positivo, positivo y positivo. Coseno de WFT por el coseno de WFT más teta. Entonces, la tasa a la cual se transfiere energía al sistema tiene que ver con el producto entre F y B, y en nuestro caso, esta fuerza externa, en el caso que estamos trabajando, esta sería la relación, esta sería la tasa a la que se transfiere la energía. A esto también le damos el nombre de potencia, ¿no? La tasa a la que se transfiere energía. Entonces, la potencia que está suministrando, en este caso la fuerza externa, está dada por este producto. Entonces, bueno, aquí he dibujado unas gráficas de lo que posiblemente puedan ser en azul la fuerza. Recuerden que es un coseno, ¿no? Entonces, este azul sería F sub 0 coseno de WF por T. Este sería el tiempo y este sería el tiempo acá. Y la amarilla sería la velocidad, ¿no? La velocidad es WFA coseno de WFT más teta. Aquí exactamente lo mismo, ¿no? En esta parte. Bueno, observamos entonces lo siguiente. Este sería el caso general. Entonces observen que esa sería la función f sub 0 coseno y esta sería una función que tiene una amplitud, bueno, diferente, pero que tiene la misma frecuencia, es decir, el mismo periodo. Estas dos tienen el mismo periodo, pero esta está, digamos que desfasada o está corrida a un ángulo teta. De aquí el corrimiento. ¿Okay? Resulta que, si ustedes observan, hay pedazos en donde esta función es positiva y esta función es negativa. Eso hace que el producto sea negativo y eso hace que la tasa de transferencia sea negativa, es decir, está saliendo energía del sistema. Entonces, eso ocurre en varias oportunidades, como por ejemplo por aquí. La amarilla es positiva, la azul es negativa. El producto es negativo y se está transfiriendo energía del sistema hacia afuera. Ocurre lo contrario en el caso donde, que es este caso aquí, las dos estuviesen en fase. Entonces, en este caso he dibujado el caso teta igual a 0, en donde tenemos aquí entonces coseno y aquí de nuevo coseno, ambas con diferente amplitud, pero observen que donde una sea positiva, la otra también es positiva, de tal manera que el producto es positivo. Entonces, la máxima transferencia de energía se da cuando el ángulo de fase es igual a 0.
Entonces, en este caso, la tangente de teta es igual a 0. ¿Pero qué es tangente de teta? Pues si ustedes recuerdan, esto era K menos M WF cuadrado sobre B WF. Y este ángulo es 0 si se cumple que K es igual a M WF al cuadrado. Es decir, si WF cumple con ser raíz de K sobre M. Y esa era la misma condición, exactamente la misma condición de resonancia en velocidad o resonancia en energía cinética. Podemos entonces concluir lo siguiente. La máxima transferencia de energía se da cuando existe resonancia en energía o resonancia en velocidad, es decir, cuando WF es igual a raíz de K sobre M.